Si yo en esta mañana les preguntara cuántos están pasando algún problema, alguna prueba, alguna dificultad, algún momento complejo, la respuesta sería: todos pasamos, amén. De alguna u otra manera pasamos. Pero lo bueno es saber, mis hermanos y hermanas, cómo vamos a pasar ese problema, esa situación, esa circunstancia, esa dificultad, esa prueba. Cómo usted y yo lo vamos a pasar. Cómo vamos a vivir en medio de esa situación, en medio de ese problema. Cómo nos vamos a comportar. ¿Cómo nos vamos a conducir en medio de ese problema? ¿Con qué dignidad de hombre de Dios, de mujer de Dios, de soldado del Señor lo vamos a hacer? Vamos a enfrentarnos a ese problema, mis hermanos, lo vamos a hacer. Tenemos dos elecciones. Una es que enfrentemos ese problema llorando en la vida por ese problema, por esa situación, por ese momento. O lo segundo, andar con el rostro erguido, porque en mí y en usted vive el Espíritu Santo, la presencia de Dios y sus palabras. Amén. Yo no sé por cuál tú has optado y vas a optar en esta mañana. Pero en esta mañana, mis hermanos y hermanas, Jesucristo, el Señor Jesús va delante nuestro y está detrás nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Vive en nosotros. Así que si Cristo vive en nosotros, si tenemos su presencia en nuestras vidas, las luchas que tengamos que enfrentar diariamente, aleluya, hay esperanza en el Señor. Hay esperanza en el Señor, hay esperanza en el Señor. Di en esta mañana: tengo esperanza en Cristo Jesús. Aleluya, tengo esperanza en Él. La vida, el mundo, las personas nos pueden dar ciertas recompensas, pero nosotros tenemos una recompensa, aleluya, eterna, prometido por el Señor, aleluya. Un cielo prometido por Él, una vida eterna prometida por el Señor, amén. Jesucristo es la vida, amén. Jesucristo es vida, vida abundante, vida eterna, aleluya. Hay esperanza en el Señor, hay esperanza en el Señor. Gloria a nuestro Dios. Y el Señor, como les decía el domingo pasado, el Señor nos va a sorprender en forma personal, familiar, como iglesia. Aleluya, porque Dios tiene algo nuevo, especial, que viene de parte del Señor, algo extraordinario. Las respuestas vienen de parte de nuestro Dios. Amén. Días buenos. Usted me dirá: Susan, pero no veo nada bueno en esto. No veo nada bueno alrededor de mi vida, de mi familia, como iglesia, como provincia, como ciudad, como nación. Oh, pero la gloria y el poder de Dios, mis hermanos, está presto. Aleluya. Él extiende su mano de poder, brazo de poder soberano. Aleluya. Y en esta hora debemos nosotros aquietarnos en la presencia del Señor y buscarle a través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura de su palabra. Mis hermanos, es la única manera. Dios interviene.
Dios interviene. Amén. Entonces lo que tenemos que hacer es permanecer fieles a Él, a Dios, a sus palabras, fieles, permanecer fieles en su camino. Y cuando tengamos un problema, o si estamos atravesando un problema, mis hermanos, usted y yo, que va a decir Susan, debemos morder nuestra lengua, amén, para no quejarnos, mis hermanos. No nos debemos quejar, porque eso es lo que quiere el diablo, que usted y yo nos quejemos, que haya en nosotros un lenguaje de queja, un lenguaje de enojo. Amén. Eso es lo que quiere. Pero mis hermanos, en esta hora, y lo que busca, ¿no? Sacarnos de nosotros lágrimas de quejas, donde digamos, yo ya no puedo con esto, no sé lo que voy a hacer con esto. La herida que me hizo el diablo, esta sí que es dura. Seguramente es así, fue así y será así. Pero mis hermanos, usted y yo, una vez más, tenemos a Cristo Jesús en nosotros. La vida del Señor, y la vida del Señor tiene que fluir en nuestras vidas. Aleluya. Hermanos, Él es quien levanta a su iglesia. Él quiere levantar a su iglesia. Él quiere levantarte a ti y a mí diariamente. Él quiere levantarnos en este tiempo, mis hermanos, con su preciosa presencia de Dios, presencia del Espíritu Santo, la frescura del Espíritu Santo en nosotros, la unción del Señor en nuestras vidas, para que podamos caminar en este tiempo crucial, tiempo importante, tiempo serio, tiempo, mis hermanos, malos, peligrosos, pero tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, amén. Jesucristo, quien nos fortalece diariamente. Entonces en esta mañana el Señor nos dice, iglesia, levántate. Iglesia, levántate. Iglesia, resplandece. Aleluya. No debemos mirar, no debemos contemplar el fracaso, mis hermanos. No debemos mirarlo. No hemos, mis hermanos, nacido para el fracaso. No fuimos diseñados para el fracaso. Cuando Dios nos creó, sopló en nosotros aliento de vida. Y no sopló fracaso, temores. Esas son cosas que vinieron después de la caída del hombre por el pecado. Sopló sobre nosotros un espíritu, mis hermanos, un espíritu, el Espíritu de Dios, el espíritu de vida, de aliento. Aleluya, yo no sé si te gozas con esto. Aleluya, un espíritu que avanza, amén. Como venía la canción, la alabanza, y muchos de nosotros nos identificamos con estas letras. Seguir a Jesús y no volver atrás. El Espíritu Santo nos ayuda a avanzar, nos ayuda a caminar, nos ayuda a seguir adelante, nos ayuda a conquistar en el nombre de Jesús. Amén. Y en esta hora, mis hermanos, no nos ha dado un espíritu de cobardía. Amén. Aleluya. Así que yo no sé a quién tienes a tu lado, detrás, en esta mañana, adelante,
Pero míralo por unos instantes. Aleluya, a tu hermano, a tu hermana. Vamos a confesar sobre ello. No eres un cobarde, eres un valiente en el nombre de Jesús. Porque formas parte del ejército de Dios. Amén. Aleluya. Oh, gloria a Dios. A través de los ojos de la fe en esta hora. Amén. Lo que nadie en esta mañana confiese sobre su vida que está todo perdido, porque nada está perdido. Amén. Jesús, Jesús, Jesús. Oh, cuando pronunciamos su nombre, todo nuestro ser se llena. Aleluya, aleluya, de su presencia, de su hermosura. Aleluya. Oh, yo no sé si te gozas en esta mañana que alguien te diga: Jesucristo está en medio nuestro por su Espíritu en esta mañana. Aleluya. Y en esta mañana Él quiere brindarte lo mejor. Amén. Lo mejor está por venir. Aleluya. Lo que quiere el diablo que pronunciemos queja, pero nosotros en el nombre de Jesús vamos a pronunciar alabanza. Aleluya. Adoración, vamos a pronunciar gratitud, agradecimiento. Aleluya. En esta mañana damos gracias al Señor porque Dios, aleluya, nos ha dado un día más de vida, porque podemos respirar, porque estamos vivos. Y no me canso de decirlo, hermano, porque es el amor, la misericordia de Dios en esta hora. Amén. Y estamos aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios, estamos aquí. Yo no sé cuál es tu condición en esta mañana, pero estás aquí. Aleluya. Y hay esperanza en Cristo Jesús. Mis hermanos, no desistas, no te rindas. Como dice la canción, antes de un milagro, no retrocedas. Antes de un milagro, Dios quiere hacer un milagro en esta mañana, en este día, en este tiempo, mis hermanos. Estás al borde de ese milagro de parte de Dios. Estás cerca del milagro del Señor. Su bendición está. Sus bendiciones están, mis hermanos. La bondad, el favor del Señor. Que no suceda que cuando has resistido, has soportado, has aguantado y de pronto digas: hasta aquí llegué. No, mis hermanos, justo, cuando Dios quiere obrar ese milagro, amén, la respuesta del Señor viene. No retrocedas en la fe, en seguir fiel a Dios. No retrocedas. No retrocedas. No te eches hacia atrás. Es más, muchos se apartan por no tener respuesta de parte del Señor. Pero ¿a dónde huiré de tu espíritu? Mis hermanos, ¿a dónde? ¿A dónde vamos a escapar? Dice su palabra: si subiere a los cielos, ahí está Él. No hay un lugar donde escondernos del Señor, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
hasta el fin de nuestros días. Mis hermanos, aunque es Jesucristo, el Señor, es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cuántos dicen sí, amén? Aleluya, eso es una realidad. Aunque seamos infieles, seamos infieles, el Señor permanece siempre, 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 siempre fiel a su palabra. Fiel a nosotros, mis hermanos, fiel a nosotros. Aleluya. Firme a su palabra. Lo que Él dice lo va a hacer. Lo que Él dice, lo que Él promete, lo cumple. Aunque pases por las aguas, no te anegarán. Y si pasas por el fuego, no te quemarás, ni la llama va a arder en ti. Es verdad, van a venir problemas, pero hay una promesa de parte del Señor. Amén. No te vas a ahogar en medio de esos problemas. Vas a salir con victoria en el nombre de Jesús. Con victoria en el nombre de Jesús. Aleluya. No se ha acabado. Hay esperanza en Jesús. Hay esperanza en el Señor. Aleluya. Y vamos a ir al Evangelio de San Juan en el capítulo 9. San Juan 9. Todos conocemos la historia del ciego sanado por Jesús. Jesús sana a un ciego de nacimiento. ¿Cuántos lo han leído? No me respondas. Es para que la preguntita nos confronta, ¿sí? Y si no lo has hecho, hazlo en casa. Lee todo el capítulo 9 de San Juan. Y si lo has hecho en alguna oportunidad, bueno, es una buena ocasión para volver a hacerlo. Amén. Y estaba allí Jesús, venía con sus discípulos, pero yo quiero resaltar algunos textos de este pasaje. Vamos al versículo 6. Dicho esto, quien habla es Jesús, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Amén. Jesús hacía estas cosas porque Él no era común. ¿Escuchó mi hermano, mi hermana? Él no era común. Y esto nos habla de no ser comunes, de no seguir las corrientes o la corriente que todo el mundo sigue. Si miramos a nuestros hermanos, y si ustedes me miran a mí, ninguno nos parecemos al otro. Usted dirá, bueno, gracias a Dios. Lo digo por mí, ¿eh? Puede haber alguna semejanza, pero no nos parecemos, no somos iguales. Fuimos creados por el Señor, por Dios, y la buena noticia es que somos únicos, que somos exclusivos. Amén. No hay otra Susan, porque si no, pobre hermanos. Iglesia del Señor. Pero somos únicos para el Señor, para Dios. Amén. Entonces, Jesús no era común. No debemos ser comunes. Si estamos en el trabajo, en la universidad, en
en la escuela, en el primaria, secundaria, en la vecindad, no debemos ser comunes. Debemos, como les decía el domingo pasado, el Espíritu Santo marca y hace la diferencia. Amén. No debemos camuflarnos. Amén. Para ser como ellos. Debemos pararnos en sus palabras, en fe, y pronunciar y confesar las palabras del Señor sobre ellos. Amén. Hablarles del Señor a muchos. Pero a veces sucede que no queremos identificarnos con Cristo Jesús ni con sus palabras. Acá no pasa, gracias a Dios. En el nombre de Jesús hay identidad de Dios en esta casa, en este lugar, en esta congregación. Hay enseñanza de su palabra, amén. Hay oración. Pero todo esto tiene que ir en aumento. Debemos llevar el evangelio a las familias, a los hogares, a los lugares donde nosotros nos movemos, amén. Hablar de Jesús, comunicar que en Jesús hay salvación, que en Jesús hay perdón de pecados, que en Jesús hay vida, amén, que en Jesús hay esperanza, porque en Él podemos obtener todo esto, amén. Y en esta mañana, si hay alguien por primera vez, quiero decirles que en Jesús, solo en Jesús, necesitas al Señor Jesús en tu vida, amén. Entonces, Él quiere darte oportunidad, pero Él también quiere darnos oportunidad a todos nosotros como iglesia. La verdadera paz, la verdadera felicidad está en Jesús, porque Jesús es paz. Amén. Aleluya. Esa paz en nuestro espíritu, en nuestra alma. Al obtener esa paz podemos tener paz con nuestro prójimo. Y todos nosotros estamos llamados a ser pacificadores. Pacificadores en este tiempo. Amén. Estamos orando por nuestra nación. Amén. Aleluya. Y quiero que lo tomes en esta mañana. Orar por nuestra nación, por Argentina. Amén. Pero porque la felicidad, mis hermanos, no está en el dinero, en las posesiones, en el materialismo. Esto es una de las corrientes del mundo. Solo en Jesús. Y con esto no estoy diciendo que es malo. No. Gracias a Dios por lo que el Señor te ha dado. Gracias a Dios por esa casa, por ese techo, por ese trabajo y por todo lo que tienes adentro de ese hogar, de esa casa. Amén. Aleluya. Gracias a Dios por ese auto. Gracias a Dios por todo eso. Pero el Señor Jesús es mayor que todo eso. Amén. El Señor Jesús es mayor. Solo en Jesús, mis hermanos. Es imposible ser feliz sin conocer al autor de la felicidad, del gozo, de la alegría. Amén. Cantamos, Él es la razón de nuestras vidas. Él es mi alegría. Amén. Aleluya. Entonces, mis hermanos,
Dios nos creó. Y al ser reconciliados por Cristo Jesús, y al ser rescatados por el Señor, somos personas dependientes. Es más, en su principio era así. El pecado separó al hombre de Dios, a Dios del hombre, pero en Cristo Jesús el Señor nos volvió a comprar, amén, nos redimió, nos justificó. Él fue propicio, apaciguó la ira, ¿sí? Nos reconcilió, nos amistó con Dios el Padre. Amén. Jesucristo fue nuestro sustituto en esa cruz. Él dio su vida, y no menosprecies la vida de Cristo Jesús. Él dio su vida por todos nosotros. Valemos, mis hermanos. Fue a precio de sangre derramada en ese madero, en esa cruz por nosotros. No somos cualquier cosa. Y no menospreciemos la obra de Cristo Jesús en nosotros, lo que Jesús hizo por nosotros y en nosotros. Y lo que está haciendo y lo que va a hacer. No es poco, es mucho. Y nos creó personas dependientes absolutamente de Él. Amén. Quizás tengamos debilidades, mis hermanos, problemas, enfermedades, pero sabemos y debemos saber a quién ir, a quién correr en esos momentos. Correr a Jesús, buscarle a Él en clamor, oración, ayuno. Si no lo has hecho, hazlo, mi hermano, mi hermana. Y si lo estás haciendo, aumenta en el nombre de Jesús. O sea que siempre en el Señor Jesús tenemos la salida, tenemos la respuesta a todo. Cuanto más prueba tengamos, más situaciones difíciles, más oportunidad de acercamiento tenemos al Señor. Amén. Nos acercamos más al Señor. Ahora, una vez que el Señor lo resuelve, no tenemos que alejarnos. Debemos seguir cerca del Señor. Porque muchas veces el cristiano, el Hijo de Dios, la iglesia, quiere todo inmediatamente. Mire, en todos estos años uno de nuestros servicios ha sido vender los productos que hacen aquí en la iglesia para la obra. Y lo que aprendí como vendedora, yo antes sí, ofrecía y lo entregaba en esa confianza, pero también muchas veces me quedé endeudada. Porque una vez que se comió, ¿vio? Está mucha gente fiel, leal, con sus compromisos hacia mi persona y hacia la obra del Señor, y los bendigo en el nombre de Jesús. Pero esto es así.
Muchas veces queremos del Señor, queremos. Señor, ocúpate de esto, de aquello, te hago cargo de esto. Y una vez que Jesús lo hizo, entonces, mis hermanos, debemos en todo momento, cuando hay pruebas, cuando hay luchas, cuando hay victorias, cuando hay alegrías, cuando hay felicidad, debemos buscarle al Señor. Amén. Porque todo esto crea el carácter del Señor en nosotros. Y nos ayuda, amén. Porque el diablo siempre quiere asustarnos. Dice que anda como león, ¿no? Pero Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, lo podemos en Cristo Jesús. Y este versículo 6, dicho esto, escupió en tierra, hizo todo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. A ver, el ciego era ciego, no estaba viendo lo que Jesús estaba haciendo. Estaba inocente a todo lo que estaba aconteciendo a su alrededor. No sabía él que Jesús le estaba poniendo en los ojos, sobre sus ojos. Seguramente, vieron que aún nosotros teniendo vista, tenemos abierto nuestro, ¿qué me vas a hacer? Y no, ¿sí? Hasta asegurarnos. Pero en este caso, me imagino que este hombre se preguntaría hacia sus adentros, o quizás estoy tratando de situarme en escena y un poquito imaginármelo, pero habrá dicho este ciego, ¿qué está haciendo esta persona? Y estaría escuchando a su alrededor. Vieron que ellos tienen una sensibilidad especial. Dice, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y el versículo 7 dice, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó. ¿Y qué pasó? ¿Cómo regresó? Regresó viendo. Jesús no estaba buscando gloria. No lo estaba haciendo. Fíjense que no solo le puso ese lodo sobre los ojos a esta persona, sino que también lo despidió. Le dice, ve y lávate. Seguramente lo llevaron porque dependía de algunos. Jesús no lo vio, pero más tarde lo encontró a esta persona. Él no vio cuando fue sano, porque él obedeció. Él obedeció. Ve y lávate. Y lo hizo. Regresó viendo. Entonces se lavó y regresó viendo. Y cuando comienzan a interrogarlos, por eso les decía que hagan la lectura, dice versículo 8, el versículo 8 dice, entonces, ¿quiénes? ¿Quiénes, mis hermanos?
los vecinos. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? ¿Este no era el que tenía tantos problemas y se la pasaba dando lástima, tirado y pidiendo limosna? Parafraseando, ¿no? Porque aparecen los pensamientos y las palabras de las personas, ¿no? Cuando se desconoce realmente cuál es el verdadero problema y se desubican. Señor, ayúdanos, nuestros pensamientos y nuestras palabras, antes de emitir algo, ¿no? Y dice, y la gente decía: este no era el que dependía de muchos. Uno decían sí, otros no, pero está bien. Ya que están aquí, habrá dicho esta persona: soy yo, porque lo dice, soy yo. El que estaba enfermo, el que no veía, y ahora veo, ¿sí? Y ahora veía. Un hombre que había nacido ciego, ahora veía. ¿No te alegras cuando por tiempo estás orando por alguien? Pariente, vecino, compañero, amigo, amistades, hermanos en Cristo. Y vienen a ti en la confianza y en la seguridad que vas a orar. ¿No te alegras cuando ves la respuesta del Señor? Dios hizo el milagro. Amén. ¿No te alegras? Es motivo de alegría cuando sucede esto. O cuando usted y yo hemos pedido oración por alguna situación y el Señor respondió, y vas al hermano y a la hermana a quien le pediste su ayuda. Y se pueden gozar juntos. También en el dolor y en la tristeza, mis hermanos, lloramos porque nos duele. Cuando hay una persona que está atravesando un momento difícil, ajeno, lloramos y les acompañamos en el nombre de Jesús. Porque esa debe ser la compasión, esa es la compasión de Cristo. Ese es el amor del Señor. Estoy aquí, mi hermano, mi hermana, estoy aquí y voy a orar por vos. Y voy a orar por usted. Amén. Entonces nos alegramos. Se le abrieron los ojos físicos, pero dice también su palabra que se le abrieron los ojos espirituales. Y se le reveló Jesús a sus vidas. Él estaba viendo. Pero ¿qué pasó? Llegaron los religiosos. Los religiosos llegaron y comenzaron a interrogarle. Y comenzaron a denunciarlo y a acusarlo. Porque esto ocurrió el día sábado. El día de reposo. Lo que menos les importó a estos religiosos fue el milagro. No les importó que estaban
enojados, molestos, incómodos, porque había sido un día de reposo y había que guardar el día de reposo. Y este hombre recibe la vista ese día. Él había sido sanado. Aprendamos a ser simples y sencillos como Cristo Jesús. Aprendamos, mis hermanos, de la simpleza del Señor. El Señor vio una necesidad. Había una petición. Imagínense, mis hermanos, este hombre no vio el amor de Jesús, la compasión del Señor. Que el Espíritu Santo en este tiempo, mis hermanos, nos ayude a comunicar el verdadero evangelio. Que podamos testificar, hablar de Jesús, las verdaderas palabras del Señor, amén. Que podamos comunicar esa paz de Dios, ese amor del Señor a muchos otros. Que muchos otros puedan respirar, mis hermanos, paz, amor, sanidad, respuestas en sus vidas. Que no posterguemos cuando visualizamos, cuando vemos a alguien que está en una necesidad, porque nosotros debemos ser embajadores de reconciliación, debemos ayudar a las personas, mis hermanos, y principalmente los de la casa del Señor, a nuestros hermanos en la fe. La gente que no ha tenido una revelación, que no ha tenido una relación con el Señor, no puede comprender esto. Por eso necesitamos que espíritu de revelación sea derramado sobre su pueblo, sobre su iglesia, en todas partes del mundo. Amén. Fíjense que estos hombres eran letrados, eran estudiosos. Pero sin embargo eran ciegos espiritualmente. Este ex ciego le dio una lección de vida a todos estos hombres. Y es más, les testificó, les habló. Lo que él había recibido era tremendo, su milagro. Es más, dice que lo expulsaron. Pero, mis hermanos, este es un tiempo donde debemos detener nuestra mirada, nuestros oídos, nuestras manos para hacer, amén, para ver, para oír y para hacer. Vivimos en un mundo que todo es inmediato. Ayer en una peña con muchos jóvenes y justamente hablando de los jóvenes, charlábamos de la poca lectura de libros que pueden ser de bendición para nuestras vidas, de algunos expertos en ciertas materias. ¿Y qué hablar de la Biblia? Hoy las redes sociales te invitan a todo esto. El jovencito, el adolescente, y cuidado con los niños. Cuanto menos palabras tiene el posteo o lo que sea, es mejor para ellos porque no se detienen tanto tiempo. Y eso pasa inclusive con tantos, ¿no? Pero
Fíjense que el buen samaritano, ¿quién pasó primero? El sacerdote, después el levita, conocedores de la palabra de Dios. Pero ¿quién le ayudó a ese judío en desgracia? Un judío samaritano. Samaritanos y judíos no se trataban entre sí. Pero con esa actitud, con ese amor, con esa compasión, derribó, tiró al suelo esa división, esa contienda, esas barreras que le separaban. Entonces, mis hermanos, que el Señor nos ayude a detenernos, porque como no es mi problema, es el problema de él o de ellos. Hermanos, que el Señor nos dé amor y compasión. Versículo 10 al 12 terminando, y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús, aquel hombre que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Querían saber. Se estaba viviendo un momento de Jesús estaba viviendo un tiempo de tanta presión en ese entonces. ¿Dónde está él? Él dijo, ¿qué dijo? Sincero: no sé. Solo sé que se llamaba Jesús. Es lo mismo que sucedió cuando alguien se acercó a nuestras vidas y nos habló de Jesús. Y estábamos en una situación mala, muy mala. Pero llegó esa persona obedeciendo al mandato del Señor, hablando de Jesús. Y esas palabras, el Espíritu de Dios convenció nuestras vidas. Y llegamos a Él. Y no sabíamos nada de nada. Lo único que sabíamos fue Jesús. Fue el Señor Jesús quien lo hizo. Y ahí, estando Jesús en nuestras vidas, hay un antes y un después. Sé que estaba enferma, triste, sola, solo, destruido, en bancarrota. Pero llegó Jesús a nuestras vidas. Llegó Jesús a nuestras vidas. Y Jesús cambió. El Espíritu Santo transforma. Amén. En Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Jesús, amén. Todos podemos ser evangelizadores. Todos podemos hablar de Cristo. Todos podemos testificar del Señor. Y responder a ese mandato: id y haced discípulos a todas las naciones. Todos podemos hacerlo. Todos podemos llevar las buenas noticias a otros, mis hermanos. Es nuestra responsabilidad, porque todos fuimos rescatados, amén, por Jesús, sacados del abismo, de la oscuridad. Te pueden decir quién lo hizo, cómo lo hizo, dónde está, cómo era. Y quizás en ese momento, no lo sé. Han sido nuestras respuestas. Sé que alguien me habló de Jesús. O alguien me llevó a tal lugar y oí del Señor, de la palabra. Amén. Jesús me tocó. Es lo que sabemos en esos primeros instantes.
de nuestra vida con el Señor. Lo único que sé que ha sido Jesús. Lo único que sé que le amo a Jesús. Lo único que sé que le quiero seguir a Jesús hasta los últimos días de mi vida. Hasta cuando el Señor nos lleve, amén. Es lo único que queremos, amarle y seguirle. Amén. Aleluya, porque nuestras vidas dependen del Señor únicamente. Aleluya. Rodearon al ciego pidiendo explicaciones. Dijo, solo sé que se llama Jesús. Y en esta mañana, mis hermanos, nosotros podemos ser ejemplos saludables para muchos otros. Para formarle, para ayudarle, para animarle. Y para que aprendan a servirle al Señor y seguir a Cristo. Amén. Jesús vive. Amén. Jesús vive. Jesús es real. El amor de Dios es vigente. Amén. Aleluya. Y en esa mañana nos ponemos de pie. Y quiero decirles, mis hermanos, una buena noticia. Que Jesús te ama. Que el Señor te ama. Amén. Quizás puedes decir, Susan, yo lo sé, pero qué bueno que alguien venga y te diga y te lo refresque. Jesús te ama. Amén. Y Él quiere restituir en tu vida. Él quiere darte vida, esperanza. Amén. Aleluya. Vamos a orar al Señor. Tenemos el Espíritu de Dios. Él nos guía cada día. Amén. Él está con nosotros. Su mirada está puesta en nosotros. Y Él está intercediendo por nosotros. A la diestra de Dios el Padre. Orando por nuestras vidas. Amén. En esta mañana quiero que salga de este lugar sabiendo que Jesús te ama, que Él es tu ayudador. Amén. Y Él quiere guiarte. Él es, el Espíritu Santo es tu maestro por excelencia. Amén. Levantamos nuestras manos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Espíritu Santo de Dios. Dile gracias. Agradécele al Señor en esta mañana. Gracias, gracias. Mira hacia atrás, tu pasado, y dile gracias. Gracias, gracias, gracias. Cuando nadie te veía, Él te vio. Él te vio. Así como Jesús vio a este ciego y se detuvo, Jesús nos vio. Jesús nos vio y se detuvo por nosotros. Te damos gracias. Gracias porque en esta mañana te hemos oído. Y esta palabra, Señor, en primer lugar en mi vida, dará fruto. Tú te estarás revelando. Aleluya. Y a través de ella conociéndote más a ti, Señor. Queremos vivir, depender
como esa persona ciega. Depender de ti, Señor. Caminar junto a ti. Gracias. Así como tú has hecho tantos milagros en nuestro medio, en nuestras vidas, en nuestras familias, lo más importante es que abriste nuestros ojos. Y te tenemos a ti, Espíritu Santo, consolando, confortando, animando nuestras vidas en esta hora. También queremos pedirte, Señor, por todas estas necesidades que están escritas en estos papeles. Confiamos en cada una de tus promesas. Necesitan tu intervención, Señor, sanidad de sus cuerpos. Pero nos unimos también para que ellos puedan conocerte a ti principalmente, Señor. Aleluya. Sabemos que tú vas a hacer y que vas a responder y te agradecemos. Te rogamos por nuestros pastores, por el pastor Bolívar, la pastora Angélica, por nuestros padres espirituales. Les rodeamos, les bendecimos, les amamos y están en nuestros corazones constantemente, Señor. Rogamos por ellos que tú les ayudes en todo momento, Señor, por nuestro país y por tantos, Señor. También al salir de este lugar, tú eres aquel que nos ayuda a nuestra salida, a nuestra entrada. Que llevemos paz a nuestros hogares y en esta tarde la iglesia se goce en otro servicio más, en otro culto más. Gracias en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor.